Doctor Fabio Rincón Cardona, usted director de Estudios Territoriales, titular de la Cátedra UNESCO, Gestión Integral del Patrimonio, coordinador del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisaje, más que todo en paisajes, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Hoy están invitados ustedes por el Centro Cultural del Banco de la República, aquí en la ciudad de Honda, para un gran foro, que es el foro relacionado con itinerario cultural del Río Grande de la Magdalena, apropiación social y cultural del Río Magdalena para la inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bienvenidos. ¿Qué es lo más importante dentro de este trabajo que ustedes vienen adelantando, que ustedes son varias instituciones, varias universidades, entre ellas la que usted representa, la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales? Pues a ver, tal vez lo más importante es que podamos tener un diálogo interdisciplinario, queriendo decir que sea un diálogo con comunidades anfitrionas, con comunidades locales y con las diferentes academias en arquitectura, en geografía, en geología, en historia, en los diferentes componentes. Si ese diálogo no se da, termina siendo el itinerario con una visión única y que no debe ser. Y lo segundo es una coordinación interinstitucional, es decir, existe el Banco de la República en donde estamos y el que está convocando a este foro, pero también está el Museo del Río Grande de la Magdalena, pero también está Cor Magdalena, pero también hay más de 11 cámaras de comercio. Hay los departamentos que tienen cercanía con el río, hay la cantidad de municipios. Es decir, lo más importante podría ser tener la capacidad, que espero poderla tener, de interrelación con estas instituciones y poder tener una mirada no única desde una sola disciplina, sino desde diferentes disciplinas. ¿Cómo se hace un proceso de inclusión el tema del río Magdalena dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO? Existe ya una metodología que cualquiera de los oyentes puede consultarla en los documentos básicos de la Convención del Patrimonio Cultural y Natural, eso está en Internet. Es decir, UNESCO tiene una metodología muy concreta en la que empiezan a preguntar país, Colombia, localidad, río Magdalena, y empiezan a exigir temas concretos. Lo más importante puede no ser llenar ese formulario, sino tener un plan de manejo que equivale a decir cómo se va a gestionar, cómo se va a administrar, cómo se va a manejar ese bien declarado patrimonio. Es decir, quién y cómo van a sostenerlo, ya no para el departamento, ya no para Colombia, sino para el mundo. Es decir, UNESCO lo que se preocupa es, ustedes que están diciéndonos a nosotros que quieren tener un patrimonio de la humanidad, ¿cómo lo van a mantener? ¿Cómo lo van a sostener? ¿Cómo lo van a sostener? Y eso se llama plan de manejo. Ese plan de manejo, concretamente en el caso del paisaje cultural cafetero, lo hemos logrado ingresar a los dispositivos institucionales y a los gobernaciones y alcaldías mediante una herramienta muy concreta que se llaman los planes de ordenamiento territorial. Entonces, lo que se ha movido en el caso de Caldas y esperamos que se pueda mover en el caso del itinerario del río Magdalena, es que el itinerario del río Magdalena esté dentro de todos y cada uno de los municipios y departamentos que van a estar en el itinerario. Es decir, que no sea una cosa que no tiene dolientes, que no sea un proyecto que no tiene quien responda por él, o que responda a una sola institución, que sería imposible responder a una sola institución, sino que respondan muchas instituciones, pero cada una con un proyecto concreto. En este momento usted está hablando del Plan Básico de Ordenamiento Territorial y se está trabajando en eso, la Alcaldía Municipal lo está realizando. Sí, no creo que para este Plan de Ordenamiento Territorial va a alcanzar, pero yo creo que el proceso de declaratoria del itinerario cultural creemos pueda demorar unos 5 años. Nosotros en Caldas nos demoró 16 años, ya tuvimos la experiencia, ahorita creemos con la experiencia que tenemos que puede ser menor, pero eso sí significaría modificar en algunos departamentos y municipios el plan que existe para ingresar el plan de ordenamiento del paisaje. Es decir, que tendríamos que esperar alrededor de unos 5 o 6 años para hacer todo el proceso completo y que sea declarado por la UNESCO. Sí, pero es que el proceso es más interesante que la declaratoria. En el proceso, incluso yo en Caldas dije, ojalá nos demoráramos 5 más. Porque es que si se da el proceso, supongamos en 8 días,
llega en paracaídas una declaratoria en donde la gente no sabe ni para qué sirve, ni por qué, ni cómo, y yo ahí. Entonces, el proceso es más importante que, y muchos poetas lo han dicho y muchos escritores lo han dicho, y el río lo tiene, es más importante el recorrido que la llegada. ¿Sí? Es más importante el recorrido, porque en el recorrido cada uno aprende qué es lo que debe aportar y qué es lo que, y de qué es lo que es responsable. Me queda entonces esa pregunta. Tocaría ya analizar qué comisión o qué instituciones se van a apropiar junto con ustedes para participar de todo esto y además socializar y llegar a comprometer las comunidades en sí. Estamos hablando de comunidades de pescadores, porque estamos hablando del río Magdalena, estamos hablando de aspectos que tienen que comprometer en sí a la ciudadanía, a la gente que va a participar en la misma. Sí, pero estamos hablando también de historiadores, pero estamos hablando también de expertos en museos como el Museo del Río, pero estamos también hablando de economistas, pero estamos hablando también de personas expertas en la navegabilidad, pero estamos hablando también de personas expertas en la economía. Es decir, el río lo que tiene de principal, y este proyecto lo que tiene de principal también, es que cobija al río en todos sus componentes. Es decir, no es una visión solamente histórica del río, porque el itinerario, creo yo, no puede ser solamente histórico. Entonces, ¿en dónde queda la artesanía? ¿En dónde quedan las comunidades? ¿En dónde queda el turismo? ¿En dónde queda? Es decir, tenemos un reto interesante, pero tenemos una experiencia, tenemos un reto grande, pero tenemos la certeza y la acompañadía. Precisamente esta idea nacerá, y ahorita lo contará el profesor arquitecto Efraín Guillot, nace de un hondano, nace de una persona de ustedes, nace de una persona de Honda que quiere hacer eso y que oyó en algún momento lo que había pasado en el paisaje cultural cafetero y simplemente se dijo, ¿y por qué también no el río? Y en la ciudad de Honda. Y en la ciudad de Honda. Entonces, pues ese es el reto.